Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de que si el alma de verdad es inmortal, como muchas personas lo creen. Y es que este tema, aunque es sencillo, lo que la Iglesia de Dios enseña es muy diferente a la tradicional cristianidad. Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es lo que dice la Escritura. Así que vamos a comenzar con Génesis capítulo 2, verso 7. Y dice la escritura, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que noten la palabra ser, que en el hebreo viene la palabra 5315 y que significa criatura que respira. Ahora, comparen esa traducción con otras traducciones de la misma Reina Valera, pero diferentes ediciones y otras Biblias. Y ven que utilizan la palabra alma. Y es que si regresamos a la palabra del hebreo, esa palabra también significa alma, como ven. Y si bajamos a los versos 16 y 17, dice que el Eterno le prohibió a este ser o esta alma que comieran del árbol de la ciencia y el mal. De lo contrario, ellos ciertamente morirían. Tengan en cuenta que este mismo Dios fue el que inspiró a Pablo a escribir Romanos 6:23, el cual dice que por la paga del pecado es la muerte. Y también inspiró a Ezequiel a escribir, todas las almas son mías, el alma que peque morirá. Y lo puedes leer en tu propia Biblia para asegurarte de que yo no te esté mintiendo. Como sabes, Ezequiel y Génesis fueron escritos en el mismo lenguaje, y los dos son libros del Antiguo Testamento. La palabra que Dios inspiró a Ezequiel para utilizar o referirse al alma es la palabra hebrea 5315, la cual fue la que se utilizó en Génesis capítulo 2, verso 7. Es más, esa misma palabra es utilizada en Génesis capítulo 1, verso 24 para especificar que los animales también son seres vivientes. Teniendo todas estas cosas en mente, me voy a atrever de decir algo que muchas personas van a creer que es una idea tonta. Y es que lo que el Eterno nos enseña a través de Génesis capítulo 1, verso 24, es que cuando Él sopló en la nariz del hombre, lo único que hizo fue que ese cuerpo cobrara vida, o sea, que se convirtiera en un ser viviente, o sea, un alma viviente. Lo voy a explicar de otra manera. Un alma es un ser viviente. Y aquí es donde muchos dirían esto es una herejía, esta persona no sabe lo que está hablando. Porque religioso que se respete sabe que el alma está adentro del cuerpo y cuando muere el cuerpo, esa alma sale y se va para alguna parte. Es más, esa alma puede hacer viajes astrales. O sea que el cuerpo se queda ahí, el alma sale y se va por allá, no sé, a explorar el planeta. Es más, hay muchas películas de Hollywood para probar esa idea. Y bueno, es que esa filosofía no termina ahí porque esa alma puede ir al infierno o puede ir al cielo o puede ir al purgatorio. O si cuando la persona se muere y no sigue la luz, se queda atrapada aquí en la tierra y puede asustar a la gente. La realidad es muy diferente y no es culpa de nosotros que creamos esas cosas. Desde muy pequeños se nos enseñó así. La realidad es que en el Antiguo Testamento la palabra nefes, que es utilizada para referirse al alma en el español, se usa constantemente para referirse a criaturas, a animales, a personas y a cadáveres. Aquí hay dos ejemplos. Uno está en Levítico 21, verso 11, y la otra está en Hageo capítulo 2, verso 13. Ahora, concerniente a la vida, leamos Génesis capítulo 5, versos 4 y 5, que dice, pero la carne con su vida, que es en su sangre, no comeréis. La palabra vida en verso 4 viene de la misma palabra hebrea nefesh, que ya vimos y puede significar alma o cuerpo. Y esa misma palabra se utiliza en el verso 5 por la palabra vidas. En pocas palabras, la vida del hombre y la vida de los animales es lo mismo, es vida mortal. Y si pasamos a Levíticos capítulo 17, versos 11 y 14 específicamente, la escritura es clara que la vida de todo ser está en su sangre.
Pero tú puedes leerlo en tu teléfono utilizando la concordancia de Strong's o puedes irte en línea y conseguir una concordancia gratis y te vas a dar de cuenta de que la palabra vida otra vez es esa misma palabra y prácticamente esta escritura se podría traducir al español porque el alma de la carne está en la sangre. Y es que nosotros somos seres vivientes, o sea, almas vivientes, y ¿a dónde está nuestra vida? Está en nuestra sangre. Hay muchas escrituras que dan esta idea. Puedes leer Deuteronomio capítulo 12, verso 23 y las otras en pantalla. Con esto en mente, recuerde que de acuerdo a Isaías 52, 14, Jesucristo recibió tremenda paliza cuando fue azotado porque estaba siendo forzado a arrastrar su propia cruz hacia el lugar llamado la calavera. Puedes leer el Nuevo Testamento las escrituras que correlacionan con esa escritura de Isaías en Mateo 27, verso 26 y Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Y de acuerdo a Mateo 26, verso 28, nos damos de cuenta de que Jesucristo murió fue derramado. O sea, porque perdió su sangre y no de un ataque cardíaco o de un corazón roto como algunos creen. Entonces, no es incorrecto decir que Él derramó su alma hasta la muerte. Un ser viviente es un alma, la vida está en la sangre y si se derrama la sangre, pues entonces se derrama la vida, se derrama el alma. Si analizas Ezequiel capítulo 18, versos 4 al 20, bueno, el alma o el ser que peca, bueno, muere. Eso es lo que la escritura está diciendo, no que va a un infierno o a un purgatorio. En Salmos 30, verso 3 dice, Oh Eterno, hiciste subir mi alma del Seol. El Seol es un lugar oscuro en donde no hay ninguna actividad ni pensamiento. O sea, donde se echan los muertos. Y aquí está hablando de una resurrección y dice que hiciste subir mi alma, o sea, mi ser vivo. Claro, después de ser revivido, el Eterno lo hizo subir de la sepultura porque estaba muerto. Pero bueno, entonces, ¿de dónde viene la idea de que el alma continúa después de que uno muere? Una fuente en la enciclopedia judía dice que la creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo es especulación. En ninguna parte se enseña expresamente en la Sagrada Escritura. La creencia de la inmortalidad del alma vino a los judíos del contacto con el pensamiento griego y principalmente a través de la filosofía de Platón, quien era su principal exponente, que fue conducido a él a través de Orfik y Eleusis. Bueno, el todo es que esta idea de que el alma es separada del cuerpo entró dentro del mundo de cristianidad en el segundo o tercer centenario después de la muerte de Cristo. Ahora, los griegos obtuvieron esa idea de los egipcios. Y estos aprendieron esas ideas después de la apostasía de la Torre de Babel. Heródoto, un historiador griego que vivió 5 centenarios antes de Cristo, escribió que los egipcios fueron también los primeros que afirmaron que el alma del hombre es inmortal. Y aquí encontramos otra fuente. Los egipcios fueron también los primeros que afirmaron que el alma del hombre es inmortal. Esta opinión la han adoptado algunos griegos en diferentes periodos de tiempo como propia. Y es que Sócrates, el famoso griego filósofo, le enseñó este error pagano a Plato. Y ese señor filósofo escribió esto. El alma cuya inseparables es vida nunca admitirá lo contrario de la vida. Así se muestra que el alma es inmortal y ya que inmortal, indestructible. ¿Creemos existe tal cosa como la muerte? Para estar seguro, y es esto algo más que la separación del alma y el cuerpo. Y estar muerto es el logro de esta separación, cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo se separa del alma. Esto es muerte. La muerte es simplemente la separación del alma y el cuerpo. Y es que esto se le enseñaba a la gente común para mantenerlos sujetos al Estado.
ya que con esta enseñanza también se enseñaba lo de Hades, que muchas películas se han hecho acerca del caso o del lugar y que es el infierno de los egipcios. Si el alma es inmortal y termina en el infierno, donde tendría una eternidad terrible, bueno, con argumentos como esos, la gran mayoría va a tratar de seguir las reglas que se les impongan. Y es que los griegos no fueron los únicos que utilizaron esta táctica, los romanos también. Leamos este escrito. Pero como las personas en general son volubles e inconstantes, llenas de deseos irregulares, precipitadas en sus pasiones y propensos a la violencia, no hay manera de contener con ellos, sino por el temor de las cosas invisibles y por el espectáculo de ficción aterradora. Los antiguos, por lo tanto, no actuó absurdamente, ni sin una buena razón cuando inventó la noción relativa a los dioses y la creencia de los castigos infernales. Bueno, no voy a leer todos esos documentos históricos porque son varios. Y hay un libro titulado Tienes un alma inmortal que fue escrita en 1973 y allí podrás encontrar la referencia de todos ellos. En sumadas cuentas, los antiguos utilizaban o enseñaban dos tipos de doctrinas. Una doctrina que era pues para los gobernantes, donde les enseñaban la verdad, y el resto era para la población en general, para mantenerlos controlados. Y allí es donde se les enseñaba que tenía un alma y que, bueno, si no se portaban bien, pues que iban a terminar en un infierno. ¿Qué era lo que ellos definían como verdad? Bueno, la verdad que no sé los detalles. Pero los detalles importantes que tenemos aquí es que primero, las escrituras no hablan de que el alma es inmortal, pero sí tenemos documentos que dicen que la doctrina del alma inmortal fue una invención humana para controlar la población. Y cuando digo inmortal es refiriéndose que el alma puede vivir o coexistir afuera del cuerpo por sí sola y que de allí puede sea reencarnar o ir a otros lugares. Pero lo más importante es que tiene conciencia y que, bueno, continúa viviendo. Y bueno, inclusive hasta la Iglesia Católica al principio ellos no enseñaban que el alma era inmortal. Leamos ese escrito de Arnobios del siglo IV. Llevados con una opinión extravagante de sí mismos que las almas son inmortales, te acostarás a un lado vuestra ignorancia habitual, oh hombre que claméis a Dios como vuestro Padre y afirmad que sois inmortales como Él. Y ya que estamos en esto, leamos lo que Lutero creía. Y ese señor escribió esto. Es probable, en mi opinión, que con muy pocas excepciones de hecho los muertos duermen en completa insensibilidad hasta el día del juicio. ¿Con qué autoridad se puede decir para que las almas de los muertos no duerman? En el mismo modo que los vivos pasan en profundo sueño el intervalo entre la caída de la noche y su levantamiento por la mañana. Bueno, voy a dejar la cosa así leyendo estos artículos. Voy a regresar a las escrituras. El único punto que quiero establecer es que nadie hoy en día puede argumentar que las raíces de la Iglesia Católica o las raíces de las iglesias protestantes y evangélicas puedan argumentar de que sus fundadores creían en la falsa idea de que el alma continúa después de la muerte o que el alma es inmortal. En este momento voy a hacer un resumen de las cosas que he dicho. Y primero, la palabra hebrea nefesh se refiere a un ser que respira y también puede referirse a un cadáver, pero nunca es una referencia a una entidad que es inmortal o que puede vivir fuera del cuerpo. Por otra parte, cité un par de documentos históricos para que cualquiera que esté interesado de estudiar el tema a fondo
pueda verificar por sí mismo que la idea de que el alma es inmortal no proviene sea ni de la cristianidad ni tampoco del judaísmo. Con estas ideas claras, miremos qué es lo que enseñaba Jesucristo. Comenzaré con Mateo 10, verso 28, y que dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Como el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, la palabra que se traduce al español como alma, la palabra griega 5590, su traducción al español más correcta es aliento, o sea, en otra palabra, vida. Y es que una persona que respira está viva. Una traducción más correcta de Mateo 10:28 sería, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas la vida no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir la vida y el cuerpo en el infierno. Y ahora quiero que echemos un vistazo a Lucas 12:5 que dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer. A ver, ¿cómo es eso? Primero Jesucristo está diciendo que hay alguien que le debemos temer. ¿A quién? Al que tiene el poder de echar en el infierno. Pero no le debemos temer a aquel que puede quitarnos la vida. Recuerden que de acuerdo a Hebreos capítulo 9, verso 27, está establecido que el hombre debe vivir una vez y después de eso viene el juicio. De regreso a Lucas 12:5, en esta era, Dios le ha dado la autoridad al hombre inclusive de quitar la vida de otros hombres. Así que un cristiano puede morir a manos de una persona, pero el cristiano no debe temer a esa persona. El cristiano debe temerle al que tiene el poder de echarlo al infierno después de esa muerte. ¿Y de cuál infierno está hablando? Bueno, leamos Revelación capítulo 20 versos 14 y 15. Y la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Malaquías 4, verso 1 habla de este mismo evento. Y claro, es muy importante tener en cuenta Daniel capítulo 12, verso 2, el cual dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora les resumiré todos estos versos en palabras sencillas. Un humano puede ser perseguido y asesinado por otro humano. Una vez muertos, bueno, dormirán hasta que sean despertados, o sea, resucitados. Unos serán resucitados en la primera resurrección y otros resucitarán después. Y ciertamente personas serán resucitadas para condenación. Y estos serán lanzados a ese infierno o ese lago de fuego, el cual destruye la vida y el cuerpo. En Mateo 19:17 encontramos la respuesta que Jesucristo le dio a un joven, el cual preguntó cómo él podía tener vida eterna. Y la respuesta fue sencilla. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Por qué leo este verso? Erróneamente, muchas personas creen que cuando alguien muere, bueno, el alma continúa viva. Pero la realidad es muy diferente. Hoy en día estamos vivos, pero cuando dejamos de respirar, bueno, la vida se nos escapa y dejamos de ser un alma viviente, o sea, un ser viviente. Y es que ninguno de nosotros tenemos vida eterna. Pero eso lo podemos cambiar, porque si vemos Juan 3:16 dice que toda aquella persona que cree en Jesucristo
no se perderá, mas tendrá vida eterna. Claro, hay más detalles al asunto, porque si miramos a Lucas 13, versos 3 al 5, es muy importante que esa creencia vaya acompañada de arrepentimiento. Ahora hablemos brevemente de la creencia que tenía la iglesia al principio. Para eso, bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 14. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, ¿por qué si no hay resurrección de los muertos tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y bueno, como todos sabemos, la enseñanza era acerca o enfocada en Jesucristo y su resurrección de la muerte. Y ese mismo triunfo es el que nos está ofreciendo a nosotros. ¿Por qué se necesita una resurrección del cuerpo si supuestamente el alma ya está en el cielo? Y la respuesta es sencilla. El alma no va al cielo o no va al infierno. Lo único que hace es que muere y termina en la tumba. Y la única esperanza que hay es la resurrección. Ahora miremos Filipenses capítulo 3 versos 10 al 11 que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo habló de este gran misterio. Si miramos a 1 Corintios capítulo 15 verso 3, Pablo enseña que, Cristo murió por nuestros pecados. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios, él se dedica a explicar de que si no hay resurrección, entonces nuestra fe es en vano. En el verso 47 él nos enseña de que el hombre, es terrenal. Y en el verso 52 nos dice que para poder obtener vida eterna tenemos que ser transformados. Y esa es la única manera que recibimos vida eterna. Pero muchas personas erróneamente creen que hay una entidad espiritual que está dentro de nosotros y que sale y que continúa consciente, aun cuando nuestro cuerpo ha muerto. Pero no es así, los muertos están sepultados. Miremos a el patriarca David en Actos capítulo 2, verso 29. Aquí dice que David está muerto y que el sepulcro está con nosotros hoy en día. Y digo hoy en día porque en los últimos 2000 años David todavía no ha sido resucitado. Y para las personas que afirman que no, que es que él debe estar en el cielo, lean Hechos capítulo 2, verso 34, y que dice, David no subió a los cielos. Y sí, este es el mismo David que en Hechos capítulo 13, verso 22, Dios testificó y dijo que ese David era un varón conforme a su corazón. Y es que también Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 13 dice que nadie, ningún hombre ha subido al cielo. Y eso tiene sentido porque de acuerdo a Eclesiastés capítulo 3, verso 20, cuando la muerte nos llega, nosotros volvemos a ser polvo. Otra escritura que nos confirma esto es Salmo 146, versos 3 y 4, específicamente el verso 4 que dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos y está hablando de cuando el hombre muere. Por eso mismo es que Salmo 6:5 nos dice que una vez que morimos, todos nuestros pensamientos se olvidan, allá no hay memoria. Ni siquiera para alabar al Señor. Y Eclesiastés capítulo 9, verso 5 nos recuerda de que en la muerte no tenemos conciencia. Nosotros que estamos vivos sabemos que vamos a morir, pero los que están muertos no saben nada. Ahora, esto no significa que el hombre es solamente o sencillamente un animal. En Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no creó a ningún animal como una réplica de él,
pero su forma y su figura fue dada solamente al hombre. Y Dios le dio el regalo de pensamiento y de una mente razonable para que pueda desarrollar una mente y un carácter como el de Dios. Y estos atributos de la mente y el carácter nos separan de los animales. Como sabemos, los humanos podemos razonar basado en hechos que hemos visto, en nuestro conocimiento, y de así sacar conclusiones, tomar decisiones y actuar de acuerdo a cómo se acomode al plan que hayamos trazado. Si miramos 1 Corintios capítulo 2 versos 11, Dios nos comunica de que Él ha puesto el espíritu de hombre en nosotros. Otras escrituras también que habla de esta misma idea está en Job 32:8 y Zacarías 12, verso 1. Este espíritu no es el hombre en sí, es algo que hace parte de él y se junta con su mente, con su cerebro, y de esta manera es que puede tener un humano un intelecto y una personalidad. Y de allí viene la habilidad de razonar y tomar decisiones por cuenta propia. Pero este espíritu que Dios nos ha dado no tiene conciencia por sí solo y no forma de esa parte que muchas personas creen que es el alma inmortal. Este espíritu graba o escribe nuestros pensamientos, nuestras ideas, inclusive nuestra personalidad. Es como si fuera un disco de DVD o como si fuera una superenciclopedia de cada pensamiento, de cada de nuestras cosas que nos hacen nosotros mismos, de todo pensamiento mayor y menor, e incluye nuestra personalidad. Y es importante porque cuando, morimos, todo se olvida, a excepción de lo que queda grabado a través de ese espíritu. Y cuando seamos resucitados, esto es lo que se utilizará para restaurar nuestra personalidad y nuestra individualidad. Y de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12, verso 7, ese espíritu es el que regresa a Dios. Antes de terminar, quiero leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que ha creado mucha confusión, y dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero, recuerden que esto fue escrito en griego. Entonces dice que con todo nuestro ser, ¿ok? ¿Y qué es eso? Bueno, espíritu es referencia a nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra capacidad de razonar. Nuestra alma es ese aliento, o sea, esa vida que tenemos. Y el cuerpo, el cuerpo físico que tenemos de carne y hueso. Así que en breve, todo nuestro ser consiste de nuestra mente, nuestra vida y nuestro cuerpo físico. Otra escritura que crea confusión se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 versos 9 al 11 que dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Como hemos visto hasta ahora, la Biblia prueba que las almas son mortales. Esta descripción que acabamos de leer es simbólica. Si recuerdan en Apocalipsis capítulo 4, verso 2, Juan, quien escribió este libro, él se encontraba en el Espíritu.
cuando se abrieron los 7 primeros sellos. Estos eventos no estaban sucediendo. Era una ilustración de lo que iba a venir. Puedes ver el verso 1. ¿Y qué fue lo que Juan vio? Bueno, en capítulo 5, verso 5, él vio cuando se abrió el rollo o el libro y cuando se desatan los 7 sellos. Cuando se desata el quinto sello es cuando él ve estas almas que están debajo del altar. La interpretación de los 7 sellos se encuentra en Mateo 24 y el quinto sello, que corresponde a los eventos que leí hace unos momentos, de acuerdo a Mateo 24, versos 9 al 28, este quinto sello simboliza la tribulación. Un prototipo de tribulación vino a la iglesia verdadera durante la época medievales en la historia. Pero una tribulación nueva vendrá en un futuro pronto. Las almas que habían sido asesinadas se les dijo que tenían que descansar por un poco más. ¿Hasta cuándo? De acuerdo al verso 11, la última parte, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrán de ser muertos como ellos. En el verso 10 se preguntan, pero bueno, ¿cuándo se vengará la sangre de ellos? Esta es una analogía como en Génesis capítulo 4, verso 10, que dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Pero sabemos que la sangre no habla. Esta representación es muy obvia que no es literal, pero es un simbolismo. Entonces, las almas debajo del altar son meramente una representación simbólica del martirio de los santos. Así como la sangre del becerro en los sacrificios del Antiguo Testamento se derramaban debajo del altar, miremos Levítico 4, verso 7, así estos santos le parecen a Juan que están debajo del altar, así como las oraciones de los santos se comparaban con el incienso traído a un altar celestial, como vemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 8 o capítulo 8, verso 3. Así las oraciones de estos santos martirizados suben al altar de Dios en visión simbólica. Estos santos que han muerto en Cristo no están ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el limbo, ni en el purgatorio o ninguna otra parte. Ellos están dormidos en sus tumbas esperando la resurrección en la venida de Cristo, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17.